Con mucho ánimo comenzamos este nuevo módulo. Aquí vamos a entrar en profundidad en los tipos de aprendizaje como una primera parte. Luego vamos a trabajar una segunda parte que son los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Veamos qué vamos a estar cubriendo en esta primera video presentación de esta lección. Aquí están los objetivos que vamos a tener. No los voy a leer como siempre hago, están publicados ahí. Espera que el estudiante, ¿verdad?, identifique esos tipos de aprendizaje y lo puedas aplicar en situaciones reales, contextos reales en el salón de clases. Esto es básicamente lo más importante. Bueno, comencemos la discusión. Introducción a los tipos de aprendizaje. El conocimiento de los tipos de aprendizaje es esencial para todo maestro. Por eso es que se aborda en este curso, ya que cada estudiante tiene su propio estilo y ritmo de aprendizaje. Los diferentes tipos de aprendizaje pueden influir en la forma en que los estudiantes procesan y retienen la información, por lo que es importante que nosotros, los maestros, adaptemos su enseñanza a estas diferencias en los tipos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Al reconocer los tipos de aprendizaje, nosotros los maestros podemos diseñar actividades y estrategias de enseñanza más efectivas, lo que puede llevar a un mayor éxito académico y una mayor motivación de parte de los estudiantes. Bien, vamos entonces a ver, en esta lección vamos a ver distintos tipos de aprendizaje. Uno que dependen del entorno, uno que surgen desde el interior del estudiante, otros que tienen que ver del para qué se aprende, así que, y otros tipos de aprendizaje. Vamos a empezar ahora con los tipos de aprendizaje que dependen del entorno. Bien, para esto acudo al libro de texto que es sus autores son Woolfolk y Hocher del 2021. Para estas autoras, los tipos de aprendizaje que dependen del entorno se refieren a cómo el ambiente físico, social y cultural influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y cómo estos interactúan con su entorno para construir nuevos conocimientos y habilidades. El aprendizaje participativo es uno de estos aprendizajes. Me refiero a los aprendizajes que dependen del entorno. El primero es el participativo, que es un enfoque de enseñanza en el que los estudiantes son activos y participan activamente en su propio proceso de aprendizaje. Esto implica colaboración, interacción y diálogo entre los estudiantes y el maestro, por lo tanto depende del entorno. Un ejemplo concreto de aprendizaje participativo podría ser una actividad en grupo en que los estudiantes trabajan juntos para resolver un problema o crear un proyecto. Y el maestro actúa como un guía o facilitador en lugar de como la única fuente de conocimiento. Es importante eso en el aprendizaje participativo, que es lo que está dentro del grupo de aprendizajes que dependen del entorno. Otro aprendizaje que depende del entorno es el aprendizaje pasivo. En el aprendizaje pasivo el aprendizaje pasivo es un enfoque de enseñanza en el que los estudiantes son receptores pasivos de información, contrario al participativo. Aquí no participan activamente en su propio proceso de enseñanza. Esto implica que el maestro es la única fuente de conocimiento y que los estudiantes no interactúan entre sí. Un ejemplo concreto del aprendizaje pasivo podría ser una conferencia magistral en la que el maestro habla durante todo el tiempo, los estudiantes solo toman notas sin participar activamente en la discusión o la reflexión. También dentro de los aprendizajes que dependen del entorno está el aprendizaje planificado. Es un enfoque de enseñanza en que el maestro establece objetivos claros y específicos para el aprendizaje de los estudiantes y luego diseña actividades y materiales de enseñanza que están diseñados para alcanzar esos objetivos, o sea, que fueron preparados o están dirigidos a alcanzar esos objetivos, esos materiales. Esto implica una planificación cuidadosa y sistemática del proceso de enseñanza. Por eso es que habla de aprendizaje planificado, que también es de los aprendizajes que dependen del entorno.
Un ejemplo concreto de aprendizaje planificado podría ser un curso universitario en el que el profesor ha diseñado un plan de estudio detallado que incluye objetivos de aprendizaje, cronograma, materiales y evaluación específica para cada semana del semestre. Es lo que pretendo yo en este curso. Uno de los exponentes más reconocidos de aprendizaje planificado lo fue Roger Meyer. Según Meyer, los pasos del aprendizaje planificado son los siguientes. Primero, establecemos los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje tienen que ser claros, específicos y tienen que ser medibles. Cuando estén en el curso de metodología vamos a dar más profundidad al diseño de estos objetivos para que sean claros, específicos y medibles. Número 2, identificar las condiciones de aprendizaje. Las condiciones de aprendizaje se refieren a los requisitos previos necesarios para el aprendizaje, como es el conocimiento previo, las habilidades que tienen los estudiantes y la motivación que tiene esa clase y esos estudiantes. Número 3, diseñar las actividades. ¿Okay? Luego que veo las condiciones que parten de unos objetivos, ahora veo unas actividades que van alineadas, ¿verdad? Estas actividades de aprendizaje deben estar diseñadas para alcanzar los objetivos de aprendizaje y considerar las condiciones de aprendizaje. Lo repetí. Y número 4, evaluar el aprendizaje. Se deben utilizar diferentes tipos de evaluación para medir el aprendizaje y determinar si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje. Esto todo es aprendizaje planificado de acuerdo a Meyer. Ahora vamos a otro aprendizaje que depende del entorno. Me refiero al aprendizaje reactivo. El aprendizaje de shock o reactivo ocurre cuando los estudiantes aprenden como resultado de una experiencia emocionalmente impactante o negativa. Miren la ilustración que tengo detrás. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos, verdad, de que el tomacorriente, verdad, te da corriente? O sea que algo raro pasó ahí. Pues eso es una ilustración que ubico ahí para ilustrar que el aprendizaje es reactivo. Estoy siendo un poquito cacofónico, pero lo que quiero es pasar el concepto que ustedes lo puedan entender. En este tipo de aprendizaje los estudiantes pueden recordar la experiencia y lo que aprendieron de ella durante un largo periodo de tiempo. Un ejemplo concreto de aprendizaje de shock podría ser cuando un estudiante se equivoca en un examen importante y recibe una mala calificación, una baja calificación, lo que le causa una gran angustia emocional. Esta experiencia podría motivar al estudiante a estudiar más duro, o sea, ser más fuerte en el estudio, o sea, dedicarle más tiempo al estudio y aprender de sus errores, lo que podría mejorar su desempeño académico en el futuro. Eso es aprendizaje reactivo. También, dentro del aprendizaje que depende del entorno, está el aprendizaje informal. Este es un tipo de aprendizaje que se produce fuera del ámbito estructurado y organizado de enseñanza formal, como es el de la escuela. Puede ser el resultado de la participación en actividades cotidianas, la interacción social y la exploración personal. Un ejemplo concreto de aprendizaje informal podría ser aprender a cocinar a través de la observación de la mamá, ¿verdad? O del padre, mientras éste lo hace en la cocina, sin haber recibido una enseñanza estructurada y planificada en el salón de clases. Tenemos también el aprendizaje deductivo. El aprendizaje deductivo es un proceso de enseñanza en el cual los estudiantes utilizan el razonamiento lógico y la inferencia para llegar a una conclusión general a partir de una información específica. Así que cuando hablamos de aprendizaje deductivo, hacemos una generalización de lo general, llegamos entonces a lo específico. Bien, aplica reglas generales a casos específicos para llegar a una conclusión. Un ejemplo concreto de aprendizaje deductivo podría ser un maestro que enseña primeramente las reglas de gramática inglesa y luego da a los estudiantes oraciones específicas para que estas las analicen y las clasifiquen según las reglas enseñadas. O sea que primero el maestro enseñó las reglas y luego entonces le dio unos casos, unos ejemplos para que el estudiante aplique lo que él le enseñó como una regla. Mientras que el aprendizaje inductivo
Es un proceso de enseñanza en el cual los estudiantes observan y analizan ejemplos específicos primero para llegar a una conclusión general o una regla más amplia. En este tipo de aprendizaje, me refiero al aprendizaje inductivo, los estudiantes comienzan con casos específicos y llegan a la conclusión general a través del análisis y la reflexión. Un ejemplo concreto de aprendizaje inductivo podría ser un maestro que proporciona a los estudiantes varios ejemplos de oraciones gramaticales y les pide que encuentren patrones y reglas gramaticales que se aplican a esos ejemplos para llegar a una conclusión general respecto a la gramática inglesa. O sea que podemos ver ahora la diferencia entre aprendizaje deductivo, de lo general a lo particular, y el aprendizaje inductivo, de lo particular a lo general. Espero que lo hayan podido entender. Hasta aquí esta primera parte de la lección. Continuaremos con los tipos de aprendizaje que dependen del propio estudiante, de los tipos de aprendizaje que surgen desde el interior del estudiante, de tipos de aprendizaje en función al propósito de aprender, tipos de aprendizaje en función del para qué aprendemos y, por supuesto, las actividades de avalúo del módulo.